Mi nombre es Gianmarco Sánchez Guerrero y vamos a revisar la inervación del miembro superior. El plexo braquial inerva motora y sensitivamente todo el miembro superior. Es un plexo que está formado por los ramos anteriores de los nervios espinales del C5 al T1. El plexo braquial se origina en el cuello y se dirige lateral e inferiormente sobre la primera costilla, para después entrar en la axila. Pasa junto con la arteria subclavia entre los músculos escaleno anterior y el escaleno medio. El plexo braquial se organiza de la siguiente forma. Los ramos anteriores de C5 y C6 se van a unir y van a formar el tronco primario superior. El ramo anterior de C7 no se va a unir a nada y va a pasar a llamarse tronco primario medio. Y los ramos de C8 y T1 se van a unir formando el tronco primario inferior. Cada uno de estos troncos se va a dividir en dos ramas, una anterior y una posterior. Los ramos posteriores de los tres troncos primarios se van a unir y van a formar el fascículo posterior. Los ramos anteriores del tronco primario superior y del medio se van a unir y van a formar el fascículo lateral, y el ramo anterior del tronco primario inferior se va a convertir en el fascículo medial. Estos tres fascículos seguirán el trayecto de la arteria axilar. Finalmente, los fascículos darán lugar a los 5 nervios terminales mixtos del plexo braquial. El fascículo posterior va a dar lugar al nervio radial y al nervio axilar. El fascículo lateral va a dar lugar al nervio musculocutáneo. La unión de las fibras entre el fascículo lateral y medial van a dar lugar al nervio mediano. Y por último, el resto de las fibras del fascículo medial van a dar lugar al nervio cubital. A lo largo del trayecto del plexo braquial surgen diferentes nervios colaterales que se encargan de la inervación motora del hombro y de la región axilar. Se dividen en dos grupos: los anteriores, que inervan los músculos de la pared anterior de la región axilar. Estos son el pectoral mayor, el pectoral menor y el subclavio. Y los posteriores, que inervan a los músculos posteriores del hombro, el romboides y el elevador de la escápula. El nervio pectoral lateral se origina del fascículo lateral a nivel de la clavícula. Su función es inervar a los músculos pectoral mayor y menor. El nervio pectoral medial se origina del fascículo medial y se encarga de inervar a los músculos pectorales mayor y menor. El músculo subclavio se origina en la cara anterior del tronco primario superior y su función es inervar al músculo subclavio. El nervio supraescapular tiene su origen en la cara posterior del tronco primario superior y se encarga de inervar el músculo supraespinoso e infraespinoso. El nervio subescapular superior y el nervio subescapular inferior tienen su origen en el fascículo posterior y se encargan de inervar a los músculos suberscapular y redondo mayor. El nervio toracodorsal se origina en el fascículo posterior y se encarga de inervar al músculo dorsal ancho. El nervio torácico largo tiene su origen en la unión de los ramos ventrales de C5, C6 y C7 y su función es inervar el serrato anterior. El nervio dorsal de la escápula tiene su origen en el ramo ventral de C5 y su función es inervar el músculo elevador de la escápula al romboides mayor y al romboides menor. Los ramos terminales se van a encargar de la inervación motora y sensitiva del resto del miembro superior y se separan en dos grupos: los anteriores, que se originan en los fascículos lateral y medial, y los posteriores, que se originan del fascículo posterior. El nervio musculocutáneo se origina del fascículo lateral. Su función motora es inervar a los músculos del compartimento anterior del brazo, y su función sensitiva es inervar la cara lateral del antebrazo. Este nervio va a dar lugar al nervio cutáneo lateral del antebrazo. El nervio mediano tiene su origen en el fascículo lateral y en el fascículo medial. Su función motora es la inervación de los músculos del compartimento anterior del brazo, que son la cabeza superficial, el flexor corto del pulgar, el oponente y el abductor del pulgar, además de los dos lumbricales laterales. Su función sensitiva es inervar la superficie palmar de los 3 dedos laterales y la mitad lateral del cuarto dedo, la piel de la mitad lateral de la mano. El nervio cubital se origina en el fascículo medial. Su función motora es inervar la musculatura intrínseca de la mano, el flexor cubital del carpo y la mitad medial del flexor profundo de los dedos. Su función sensitiva es inervar el borde medial de la mano, la superficie del quinto dedo y la mitad medial del cuarto dedo.
El nervio cutáneo medial del brazo tiene su origen en el fascículo medial y se encarga de inervar sensitivamente la cara medial del brazo junto con los intercostobraquiales. El nervio cutáneo medial del antebrazo también se origina en el fascículo medial y su función sensitiva es inervar la parte media del brazo y la cara medial del antebrazo. El nervio radial se origina en el fascículo posterior. Su función motora es la inervación de los músculos del compartimento posterior del brazo y del antebrazo, y su función sensitiva es inervar la zona posterior del brazo y del antebrazo, además de la superficie dorsolateral de la mano. El nervio axilar se origina en el fascículo posterior, posterior a la arteria axilar, y su función motora es la inervación del músculo deltoides y del músculo redondo menor.